alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Estrenando este clip para el viento. Hermanos, quiero dar una reflexión aquí para orar. ¿Qué acabamos de hacer ahorita para cerrar todo el prólogo, la introducción del servicio? Alabamos al Señor. Porque la iglesia es una comunidad de creyentes salvos que entienden a quién le cantan. Amén. Y lo más hermoso es que había un pueblo ahí inconverso, invitado, que luego, después de la exposición que leímos, que Pedro da tremenda exposición de la palabra de Dios, dice que se añadían, no solo el domingo, dice cada día. Quiere decir que los servicios congregacionales eran diarios. Después que la gente salía a trabajar, de sus trabajos, de sus labores, yo creo que marcaba la tarjeta y de una vez iba, vamos a la casa donde se reúne la iglesia. Y pasaba algo extraordinario, que después que exponían la palabra, se convertía la gente y eran salvos. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más delante de tu presencia. Que sea usted en todo momento. Quita mi humanidad. Simplemente soy un siervo, esclavo, obrero, portavoz de tu palabra. Toda la esencia, la sustancia, el poder está en tu evangelio, en tu inspiración divina. Señor, úsame simplemente como una vasija de barro que soy, y que hermanos sigan fortaleciendo su fe, su caminar en el cristianismo. Para los que no han tomado decisión, pues que tus palabras sean totalmente útiles en tus manos para que tome decisión y también se añada al cuerpo de Cristo, pero salve. Por favor, Señor, te lo pido encarecidamente porque dependemos de usted. Gracias, mi Dios. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mes de misiones, hermano. Un mes hermoso porque e inclusive es la esencia de esta iglesia. Esta iglesia se formó, se forjó y sigue creciendo gracias a las misiones. Amén. Y hoy queremos, amada iglesia, y el que pueda estar acá escuchando este mensaje, vamos a definir doctrinalmente, fundamentalmente, sobre las misiones. Amén. Entonces vamos a tener algo hermoso a través de esta escritura, pero quiero comenzar con una introducción. Los seres humanos hay una tendencia en el ser humano de limitarse, de conformarse, de acomodarse, que cuando se enfoca incorrectamente, hermanos, se siente. Y cuando realmente el ser humano se enfoca en algo correcto, logra cosas que ni él mismo como humano sabe que lo puede hacer. Le voy a poner un ejemplo de un jugador de fútbol americano. El campo de fútbol americano, no sé, el que lo conoce, ¿quién puede levantar su mano? ¿Sabe lo que es un campo de fútbol americano? Ok, qué bueno. El campo con las yardas del lugar de anotación mide 110 metros de distancia, de largo. Y un entrenador le dijo a un jugador de fútbol americano
en unos entrenamientos, le dijo: ¿tú crees que eres capaz de, en el ejercicio que estamos practicando, agachados, con las rodillas en pie, en piso y como un perrito? Vamos a ponérselo así, para que me entiendan. Y te vas a montar a Jack, que era el otro amigo, te lo vas a montar en la espalda y vas a caminar por lo menos 1 yarda. ¿Será que puedes? Y el muchacho dice: ¿qué, entrenador? ¿Qué es lo que te dicen? Son 1 metro que tengo que ir como perro, montándome allá en la espalda. No podré, a mitad de camino me voy a desplomar. Eso es incoherente. Y el entrenador le dice: sí puedes, porque no lo has intentado, es que tienes ese pensamiento. Y el hombre se sintió como retado. Le estoy resumiendo mucho la historia. Y viene el hombre y se monta allá y asume el reto. Y el entrenador va agachado también como perro y va así gritándole al entrenador, al jugador, y él le dice: vamos, que sí puede, ya falta poco, un poquito más, dale, falta poco. Vamos a ponerle un nombre: Luis, sí puedes, Luis, Jack no se va a caer, tranquilo, tú puedes. ¿Cuánto tenía que caminar por allí como perro? ¿Cuántos metros? ¿Cuánto que medía 1 yarda nada más? 1 metro. Y el entrenador se esforzó de motivarlo y de decirle que sí puede. Y cuando ya estaba sudado y los brazos temblorosos, ya lo que falta es nada, dale. Para resumir la historia, llega al final y el hombre se desploma con Jack en la espalda. Usted sabe, cuando ese hombre cae allí, el entrenador le dice: Luis, voltea. ¿Tú sabes cuánto se cargó ese hombre desde el punto inicial hasta el final? Los 110 metros. ¿Cuál fue el concepto de él al principio? No puedo. Pero un simple entrenador le habló con las palabras correctas y lo motivó y asumió el reto. Y no solo 1 metro, sino 110, es decir, el campo de fútbol completo. ¿Cuál es la moraleja de tu iglesia? Apuntado al tema: tú puedes dar más de lo que eres o te has conceptualizado que das. Amén. Un entrenador, pero ¿quién es el que está hoy? Por ponerle un ejemplo muy vago, Señor, perdóname, Dios no es un entrenador, Dios es Dios. Amén. Todopoderoso. No hay limitante para Dios. Dios todo lo puede. ¿Será que podrá motivarnos Dios? ¿Quién aquí puede decir en su ser, no me lo diga a mí: Señor, tú sé mi centro de motivación? Y si usted se motiva con la persona correcta, que es nuestro Dios, ¿qué usted no puede hacer para la obra de Él? Por eso Dios busca gente ocupada, no gente que esté ociosa. Usted no ve que dice: oye, pero ¿cómo hago? Pero es que estoy trabajando. Pero ese es el que yo quiero. Ese es el que va a sacar la casta, porque yo lo voy a ayudar, yo lo voy a motivar. Estos ejemplos siempre se ven en los atletas, e inclusive, ¿quién vio Rocky? Creo que es una película demasiado legendaria, y la ponen y la vuelvo a ver. Pregúntale a mi esposa. ¿Qué le decía el entrenador a Rocky? Un round más, tú puedes, ojo de tigre. ¿Esas palabras eran para qué? Para motivarlo. Tú puedes. Y yo jocosamente yo decía cuando veía la película: claro, tú dices tú puedes porque no estás sentado aquí llevando golpes. Pero en Rocky pasaba algo, que mientras más le daban, el hombre como después sacaba una fuerza interna y era como Betulio. La otra persona pega, pero cae el que pegó más. ¡Pum! Es el que cae. Porque sacó un extra.
¿Se recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo: si te piden una milla, tú camina 2? Si Dios lo dice, ¿será que no podemos? Sí. Entonces, hermano, con esto le quiero empezar a dar unos puntos dentro de del definir doctrina en las misiones, donde el punto número 1 parte desde Mateo 28. Vayamos allá. Misionero, Mateo 28. Mateo 28, versículo 19. ¿Lo tenemos? Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué estamos viendo aquí de parte de Dios para el pueblo cristiano redimido, salvo por Él, hijo de Cristo, obrero, hijo de Dios, como te quieras colocar el título delante de tu Señor, al cual tú le entregaste tu vida, tu alma? ¿Qué le está diciendo? Natalie, ¿puedes sacar un tiempo para hacer la obra que te salvó? ¿Puedes en un momento de tu vida hacer algo por eso, para las almas? ¿Será que puedes? ¿Será que está diciéndote así? No. Está dando una orden. Ese es el primer punto. La orden. ¿Quién dio la orden? ¿Un apóstol? ¿Sería un diácono? ¿Sería un evangelista? ¿O un maestro de las escrituras? No, fue Nicodemo, después de convertir, era un rabino y dio la instrucción a la iglesia. ¿O fue José de Arimatea, que era miembro del Sanedrín? No, son preguntas retóricas. Las dio el Señor Jesucristo, el ungido, el Mesías, el Dios encarnado. Nada más y nada menos. Entonces, si fue nada más que la suprema autoridad en la carne, porque Cristo era 100% hombre, 100% Dios, y Él es el que saca el edicto de decir y declarar con su boca, y tenemos que obedecer. Amén. Entonces, si fue una orden, si fue algo decretado por el Señor, pregunto, hermano, ¿será que el Señor se equivocó y dijo que algunas personas? Ve y predícale a algunos, a lo que presten tu oído a escuchar el evangelio. ¿Está diciendo eso? No, vayamos a ver otros pasajes en el evangelio. Vamos a Marcos 16:15. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Está cerca de Mateo. Último capítulo de este evangelio. Cuando llegue me da un amén. Amén. Dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En Mateo dice: id y predicar a todo el mundo, a todas las naciones. Hermano, la orden está establecida de que le prediquemos a toda tribu, a toda lengua, a todo país, a toda ciudad, a todo pueblo, toda alma que respire en este sistema de mundo. Amén. ¿Se entiende? ¿Se comprende la magnitud del evangelio? Del evangelio de Cristo, el cual el Señor ya, dando sus últimas órdenes,
viene y da esta tremenda instrucción tanto a la comunidad apostólica, que estaba recibiendo todas las instrucciones y consejos para empezar a zumbar los cimientos de la iglesia que es del Señor, porque la iglesia no es de un pastor, es de Cristo, y estableció los pilares con los apóstoles para que los apóstoles echaran el fundamento y se comenzara desde Cristo, los apóstoles y todos los que estaban en el aposento alto, que eran como 120, ya pertenecían al cuerpo del Señor para establecer la iglesia, la membresía de la iglesia. Ahora pregunto, ¿será que el mandato fue limitado o ilimitado? Limitado. No fue limitado a un grupo. Quiere decir que tenían que predicarle a judíos, pero también a gentiles. Todo partía desde su pueblo. Claro que sí, porque los apóstoles eran gringos. No, eran judíos. Y todos los que creyeron, esos 120, estaban dentro de la nación judía. Pero el plan de Dios no era nada más los judíos. Entonces, hermano, cuando vemos la orden dada por Cristo, vemos que el mandato dado por Él, no por un hombre, es a todos los que forman parte del gremio de la iglesia, desde un pastor y la grey. Porque el pastor sigue siendo cristiano, sigue siendo un hijo de Dios, sigue absorbiendo el mandato. No es algo como que ustedes, yo no. No, todos estamos metidos aquí. Entonces, cuando yo salgo a evangelizar, estoy cumpliendo en obediencia la orden dada por el Señor Jesucristo. Amén. Número 2. ¿Qué trajo este mandato establecido a los apóstoles y que ahora empezaba a manifestarse esta orden en obediencia a través del fundamento y la doctrina de los apóstoles? Pues miren lo que comenzaba a surgir en este número 2, este punto número 2 que usted va a anotar ayer para el que está anotando, es que después de dar la orden por el Señor con un contenido tan profundo que no era simplemente a un grupo de gente, sino a todo se iba en el proyecto de Dios, en el plan de Dios estaba el globo terráqueo, pero no como esa esfera, ese planeta azul, sino de lo que habitan allí, cada alma que respira. Ese era el plan de Dios, pero tenía que partir desde un punto, valga la redundancia, de partida, un inicio. Vayamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Punto número 2, la expansión. Dentro del plan divino de nuestro Señor, desde el punto de inicio, dando la orden, el Señor quiere que todas las naciones, todas las señas, todas las almas sean responsables del Evangelio y tomen la mejor decisión de su vida, que es venir a Cristo y ser salvos. Quiere decir que en este punto lo que quiere el Señor, que su palabra sea expandida, sea confirmada, hermano. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, hermano, quiere que toda la humanidad que se desvió pueda encontrar la redención. Y esas almas no se pierdan en el infierno. Que esas almas no sigan caminando por la filosofía que se trazaron
en sus pensamientos, en su religión, en sus ideologías, en su humanismo. Y es lo que hoy todavía sigue vigente. El mismo evangelio, las mismas características del pasado siguen vigentes también hoy. No hay más de 4.500 religiones diciendo que todas llevan a Dios. Que yo creo a Dios a mi manera. Yo lo creo a mi manera, no como tú me lo estás diciendo. Yo no creo en ese Dios que tú me estás predicando. Yo conozco un Dios que me entiende. No, hermano, error. Te ha fabricado un error, pero garrafal en un Dios que es permisivo, que es alcahuete de tu vida. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia quiere que tú te arrepientas, que tú reconozcas, que tú te examines y veas que estás perdido, que en el camino que te trazaste por tu religión, por tu autoengaño, te puedes llevar a la condenación más desagradable, a la condenación más desesperante, que es morir eternamente en el infierno. Por eso el proyecto de Dios no era Jerusalén, no era los judíos, nada más. La orden fue a toda criatura, a toda alma que respira. Y mire cómo comenzó la iglesia hermosa, ¿verdad que sí? Mira, vamos a verla. Ahí en Hechos 2. Vayamos a Hechos 2. Vamos a ir al versículo, por cuestiones de tiempo. Vamos a leerlo desde el 36. 2:36 del libro de los Hechos. Comenzamos leyendo evangelios, ¿verdad que sí? Donde declaró Dios en la carne como Cristo, dio la orden. Pero ahora empieza el libro de los Hechos, que no es libro, se los recalco, no es un libro doctrinal, pero sí es el libro que narra toda la historia que comenzó la iglesia a echar los fundamentos y la iglesia a empezar a verse reflejada. No podemos tomar Hechos como el libro doctrinal y aplicar cosas en el libro de los Hechos. Tengamos cuidado. Amén. Y ese es el problema, que iglesias se han desviado porque toman el libro de los Hechos como doctrina. Habían instrucciones para los apóstoles. Ya no hay apóstoles. Hay obispos o pastores, ancianos, evangelistas y maestros. Y cuando escuche dentro del evangelio que todavía existen profetas acá en la escritura, es porque todavía no estaba cerrado este hermoso y precioso libro. Pero ya al cerrarlo, ya no más profetas diciendo que vas a ser rico, que vas a ser el hijo del rey Salomón, que vas a ser la hija de la reina Esther, y que vienes a una iglesia y no te confrontan el pecado, tu opinión, tu ideología, y sigues siendo una mujer de Dios. Y cuando llegas y lo que hacen es solapar de que gracias, Ligia, por venir. Oh, es que tú eres esa mujer virtuosa, gloria a tu nombre. Oh, siento algo poderoso. Y resulta que ella viene con un cúmulo de pecado y ni siquiera le han hablado de lo que está mal en un ser humano sin Cristo. Y cuando se va, ¿sabe cómo se va ahí? Oye, vino una iglesia que lo que me dijeron fue pura cosa buena. Y eso que yo he fallado aquí, yo he hecho esto, yo eso he hecho. Y yo soy tan antiparabólico en esto. Y yo ni siquiera abro una Biblia. Y me dijeron que soy. Así que la reina Esther y que el cielo lo tengo garantizado. Voy a seguir yendo a esa iglesia. Pero cuando te hablan de que estás mal delante de Dios, que puedes estar autoengañado, que no hay un Dios tan permisivo como lo quieres ver tú, te lo has fabricado, dices, no, ya va. Pero aquí me dijeron que sí. Bueno, esta es la puerta ancha y espaciosa. La estrecha es la que Dios te lanza por un embudo y te dice no, sí, no, sí. Esto sí, esto no. Porque un padre que ama corrige y disciplina y te va a conducir por el camino correcto, aunque sea un no como respuesta. Amén. Entonces, hermano, mira lo que empieza aquí. Después de que Cristo da la orden, empieza el proyecto de Dios en Hechos 1, la expansión, ¿verdad que sí? Empezó a hablar de lugares y después dijo hasta lo, ¿cómo cerró? Hasta lo último. ¿Y qué es lo último de la tierra? Hasta los confines. Si hay, y
Y Pablo, hermanos, yo creo que lo creyó de una manera porque este hombre llegó hasta Ilírico. Y yo lo he dicho aquí, pero el que no lo haya escuchado se lo voy a repetir. Ilírico lo busqué en el mapa. Yo necesitaba saber dónde quedaba eso. Eso es una provincia, una región, un extracto en el mapa mundi, en la región o en el país que hoy se llama Rusia. Pero es una provincia que está abajo, muy abajo, casi que frontera, que lo que se llamó en un tiempo la antigua Yugoslavia, que después se llamó, porque le han cambiado los nombres, Bosnia-Herzegovina. Y yo me quedé que, ¿qué? Pablo llegó hasta ahí. Mil respetos. Yo no he hecho nada. No porque quiero ser apóstol, ojo, no me vayan a malinterpretar. Es que hacer la obra como este hombre la entendió al escuchar estos pasajes de la boca de Cristo, del autor y consumador de la fe, y decir, no solamente aquí, sino hasta los confines, hasta donde ustedes puedan ir una milla extra, allá van a llegar con mi evangelio, porque ahí hay almas que se respiran todavía y todavía no conocen a Cristo. Mire, 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Pedro aquí predicando, Dios le ha hecho Señor, Curios, amo, dueño, Señor, Dios y ungido, Mesías, el Cristo. Al oír esto, se compungieron, hermano. Hubo tristeza, hubo desesperación desde el corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Eso es lo que tenemos que decir, porque si nuestro camino, que estaba mal direccionado por lo que nos metieron, esa falsedad de camino, y que el camino trazado que Cristo muestra en la Biblia es el correcto, el que debo que despojarme del viejo hombre, el que tengo que arrepentirme y entregar mi vida en alma, cuerpo, en todo a Dios, diciendo, Señor, merezco morir, yo necesito ser salvo, te necesito. Entendí que si muero sin ti me voy a perder en el infierno, porque tú eres mi única sustancia suficiente, mi única vacuna ante el pecado que mora y me está matando y me está condenando. Y le dice, ¿qué haremos? Pedro le dijo, cambien sus mentes, cambien su dirección, cambien sus caminos por el cual se están trazando. Le está diciendo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don, regalo, un regalo del Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es ese regalo? Que te selle y te haga ahora de un muerto a un vivo. De que ahora el Espíritu Santo, aparte que te sella, empieza a entrar en tu vida, a vivir. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Se dan cuenta que no solamente estaba ahí? Mira lo que está diciendo Pedro. Y aún a los que están lejos. Dice, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Imagínense si en ese tiempo había una perversa generación, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy? Una perversa generación al cubo, una afrenta directa a Dios, donde no me importa pecar y tranquilo que el Señor lo entiende. No es así. Dios condena el pecado. El transgresor de la ley necesita ser confrontado. Mire esto, hermano, esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué palabra? ¿Que vas a ser el rey Salomón? ¿Que vas a ser la reina Esther? ¿Qué creen ustedes que le estaban predicando a estas personas?
Estaban predicando de Cristo, del que vino, del que el primero dio ejemplo a decirle al mundo y a esas personas judías y a todo el que se le atravesase en el momento, aún gentiles se la presentaron y lo salvó. Ya le estaba mostrando que el evangelio no solamente era para los judíos, la salvación no era para ellos. Vino un hombre de Samaria con un poco leproso que eran judíos, y ese samaritano fue agradecido y apuntó el agradecimiento en gloria al que lo salvó, al que lo sanó. Se postró de largo a largo. Dice, un samaritano, qué tremendo. Fue el que tuvo el discernimiento de quién lo sanó, de quién lo va a salvar. Y el Señor, hermano, dijo, arrepentíos también. Vino con el mensaje de arrepentimiento hacia la comunidad judía. Y miren, continuamos. 41. Así que los que recibieron su palabra, el evangelio, hermano, recibieron las palabras de aquel que vino, fue a la cruz, lo mataron, murió, lo sepultaron, pero resucitó al tercer día. Esa esperanza, esa oportunidad en la resurrección de Cristo. Fueron bautizados después que recibieron la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, los que se les fue dada la responsabilidad, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todas las que habían creído estaban juntas, tenían en común todas las cosas. Es decir, ya había compañerismo, había comunión entre hermanos, y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, estaban creciendo, hermano. Cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cómo usted ve esta iglesia? Hermosa, ¿verdad que sí? Crecida, se estaba expandiendo en cantidades. Se convirtieron 3,000, pero realmente convertidos eran 18,000 personas aproximadamente. Perdón, 9,000. ¿Por qué? Porque esos 3,000 eran cabezas de familia, es decir, los hombres. Y si usted le pone un promedio de por lo menos 2 hijos al grupo familiar, se multiplica. Serían entonces 18,000 personas ahí un momentico. Entonces tú te pones a ver y dices, wow, sí, esta iglesia empezó a crecer en cantidad. Tremendo avivamiento de parte de Dios, que usó a Pedro, su palabra, y empezó a crecer la iglesia ordenadamente. Mire después en Hechos capítulo 4, versículo 1 y 2. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se añadiesen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Quiere decir que esta iglesia seguía en ascenso. Seguían bautizándose, arrepintiéndose y añadiéndose a la iglesia, y la iglesia estaba agarrando fuerza a nivel de membresía. ¿Verdad que sí? ¿Estaba haciendo el trabajo, el evangelio? Sí. ¿Estaba expandiéndose el proyecto de Dios? Sí. Había un crecimiento en la iglesia. En Jerusalén se estaba estableciendo la primera iglesia con una cantidad, yo le voy a meter un poco más,
como casi 30.000 personas. ¿Usted se imagina? Por eso es de lógica ver 3 pastores, Pedro, Juan y Santiago, diáconos, gente con testimonio para servir. Usted ve los requisitos y usted dice una iglesia ordenada. No era, oye, esos bigotes te quedan finos, tú estás bien para que estés en la puerta, ponte en la puerta. No. Oye, hermana, usted habla como bien, usted está buena como para servir las mesas. No, así no era, hermano. Pero así lo están haciendo muchos, lamentablemente, bajo fuera el fundamento. Dice que tienen que ser varones. ¿Qué entiende usted por eso? Hombres. Y después dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Y usted ve la función y dice, para servir las mesas. ¿Qué? Yo tengo que tener tanta espiritualidad para servir un vaso de agua. Sí, porque usted es un siervo del Señor. Entonces, hermano, vemos un crecimiento, pero resulta que pasa el tiempo y la iglesia, después de un crecimiento, ¿sabe qué recibió? Algo adverso, un estancamiento. Salía la música. ¿Cómo? Una iglesia de 20, 30.000 personas después que estaba tan wow, se estancó. Es triste decirlo, pero sí, hay un registro en la Biblia que se quedó en la zona de confort. Vamos a ponerlo en nuestra época. No, ya tenemos aire, pastor, ya, oye, las sillas están más cómodas, oye, ya todo fluye. Bueno, ya el Señor que empiece a añadir. Como que era medio pensamiento reformado, ¿no? Que vengan. Poniéndole un poquito de jocosidad. Porque el Señor dijo, estánquense. Eso dijo, esa fue la orden. Si está creciendo, más obreros, ¿verdad que sí? Más formación. Tenían 3 pastores, tenían buenos diáconos, formados espiritualmente, es decir, que estaban en un tiempo para forjar obreros y que esto se siguiese multiplicando y se empezara a seguir practicando el proyecto de Dios que dijo en Hechos 1:8 ya leído, que ¿qué decía? Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta los confines. ¿Será que con 30.000 vamos a ponerle la mitad? 15.000 hombres serían suficientes para trastornar el mundo, para empezar a trastornar las regiones y las ciudades. Yo creo que sí. Si lo hacemos 18 personas, ¿qué es esto? ¿Y dónde sale eso? Y estamos predicando la verdad y salimos a las calles y nos venimos de noche y estamos metidos en las veredas y estamos metidos en los urbanismos y nos confunden con los testigos. Oye, pero es que ustedes predican diferente, pero es que porque no somos, es que somos especiales. Mira, volamos. No, hemos entendido que tenemos que seguir el manual y la orden dada por Cristo. Y mire esto, hermano, comenzó el estancamiento. Vamos a Hechos capítulo 5. Vea lo triste de esto, hermano. Hechos 5, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, es el clero religioso. ¿Se acuerdan quién es Anás, Caifás y todos esos saduceos, fariseos, escribas, doctores de la ley? Bueno, aquí está su rol protagónico y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Empezó la persecución, empezaron a agarrar a los cabecillas. Mas un ángel del Señor, mira el Señor siempre, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, dijo: y puestos en pie en el templo y anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Por qué no les dijo váyanse a su casa?
No, le empezó a decir otra vez a un mandato y un imperativo, hermano. Haciendo oído esto, entraron en la mañana en el templo y enseñaban, entre tanto que vinieron al sumo sacerdote y a los que estaban con él, y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Aquí empezamos a observar, hermano, el comienzo, es decir, se levanta una oposición a la obra misionera. Empieza a levantarse el chamuco, el diablo, Satanás, usando sus emisarios, sus misioneros de la oscuridad en la tierra, llamado sumo sacerdocio del tránsito que estaba viviendo la época del primer siglo. Cuando estaba comenzando todo esto, después que Cristo fue ascendido, el mismo clero religioso empezó a oponerse a la verdad de Cristo. ¿Pero por qué? Es la gran pregunta. Empieza usted a meterse en el mensaje. Vamos a Hechos capítulo 8. Se levanta un clero religioso a oponerse contra los cabecillas de la iglesia, a poner, como decir, obstáculo a la obra. Versículo 1. Vamos a irnos antecedentes arriba, al capítulo 7, antes de entrar a este 1. Esteban, le voy a resumir, lo lee en su casa, por factor tiempo. Esteban se levanta como uno del gremio de los que escuchó el Señor Jesús. Y Esteban, hermano, confrontó a la iglesia, los confrontó. Y llegó una manera que hizo el clero religioso, no lo soportaba. ¿Y sabe qué hicieron? Piedra con él. Empezaron a levantar injurias contra él. Y lo mataron. Y el que consentía la muerte de Esteban estaba aquí. Véalo acá. Versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba, y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí viene el 8. Y Saulo, ese mismo que estaba ahí, siendo testigo y llevando este joven a muerte, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿No les hace ruido esas ciudades? Se levanta una oposición religiosa con el clero. Levantan a Saulo como parte de ese alumno, de ese que se estaba levantando como fariseo de fariseo, a ser miembro del Sanedrín para seguir adelante los planes satánicos, pero permisivos por Dios. Hermano, Dios permite, cuando observa su iglesia que no esté cumpliendo su objetivo fundamental y su mandato dado, Dios dice, o Dios permite que se levante este tipo para que la iglesia despierte, porque a veces nos dormimos. Yo lo analicé, no estoy diciendo que esto haya sido así, pero cuando se nos metieron aquí recientemente, sentí que me dormí. Yo me dormí. ¿Por qué? Porque ahí está la yo. Poco a poco. Poco a poco. Me dormí y se metieron. Dios estaba viendo eso, pero los que les entregué me los están descuidando. Yo no les di ese terreno para que lo tengan ahí y decir: mira lo que nos dio Dios, y hasta ahí. No, es para trabajarlo, es para envisionarnos. Amén. Entonces, hermano, Dios permitió esta persecución. ¿Cuál fue el motivo principal de esta persecución, hermano? Que la iglesia
hizo lastimosamente, indirectamente, acepción de personas. ¿A quiénes se profundizaron en predicar? ¿A quiénes? ¿A qué región? ¿A qué nación? A Israel, a los judíos, a Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Pero el decreto y la orden no fue nada más Jerusalén. En Jerusalén comenzaría, pero en el mismo momento, no es que había una pausa. No, creciste, forjaste, tienes los obreros, continúa, comienza, sigue. El evangelio no puede ser frenado. Poder del evangelio, no nos podemos quedar de que en los avioncitos, nada más esto fue lo que nos dio Dios. No, Dios nos dio todo lo que podamos llegar, hermano. Amén. Ya aquí se hizo un trabajo. Ya se hizo el trabajo, vámonos a otras tierras. Ya se hizo en Luis Tobar, vámonos por aquí a Microtel. Vámonos a Independencia. Vámonos al Terminal. Vámonos a Los Mamones. Vámonos a Mopia. Vámonos a Bárbara. Y ahora estamos en Dos Lagunas. Y después de Dos Lagunas, La Raiza, Cartanal. Y hasta donde Dios nos quiera llevar. Pero no podemos quedar aquí. Los avioncitos, la iglesia comunitaria. Porque el Señor no va a hacer así. Se me están quedando dormidos, se me están quedando allí. Les agarró gustico la manapla. Es que ahí pega una brisa. No necesitamos aire acondicionado. No. Esto es para los que vienen, como esa amiga que está ahí riéndose. Eso es para usted, esa silla. Ese es para Enzo, que está ahí sentado. Eso es para, ¿cómo se llama usted? Yo sé que usted es la hija de hermana Ana. Ese es para Ana. A ver, ¿quién más veo por aquí? Wilber. Y todos los que tengan que venir, para que su iglesia, después de forjar, sean los instrumentos para edificar a los que vienen nuevos. Y que esto empiece a reproducir obreros y obreras. Porque imagínense, vamos a predicarnos nosotros mismos. Que no está mal que yo te edifique, que tú me edifiques. Pero así se va a reproducir la iglesia. Por eso es que las iglesias desenfocadas, que se hacen llamar iglesias, hacen campaña evangelística, campaña de sanidad, y todo lo que están ahí son puros cristianos, entre comillas. No hay ni un alma nueva ahí. Y un día se le acercaron miembros de esta iglesia. Hermano, ustedes hacen campaña, qué bueno, ustedes son gozados. ¿Y cuántas almas? No, todos somos la iglesia. Tú haces una campaña para la iglesia. No, hermano, tú sales a expandir, porque Pedro les predicó a su pueblo, a un clero religioso, y almas que no tenían a Cristo. Claro que estaba una iglesia ahí, pero estaba orando, intercediendo para que esas almas reconocieran a Cristo y fueran salvos y se añadieran a la iglesia. Pero no para predicarse a sí mismo. El evangelio es para los perdidos, no para los salvos. La doctrina y el fundamento es para crecer y ser forjados y formados en su palabra. Pero ahora el evangelio es para ellos, para que ellos tomen decisión. Entonces, hermano, necesitamos entender que no podemos hacer asesión de personas. ¿Cuál es otro tipo de asesión de personas? Es que lo que pasa es que él es sacerdote de Baal. Es que él es de la corte de los santeros. No, yo creo que ese no me va a escuchar. Me voy por aquí mejor. Tienes que predicar. Es que ese es testigo, el salón. Son muy estudiosos. Entonces, no, yo creo que no sé. Eso es puro Jehová. No, yo voy por aquí. No, a él es un alma. Pidan el poder de Dios. Pidan oración que el Señor le use. Como le pasó a Kenny ayer. Yo hablando de eso, usted no sabe quién se va a conseguir. Kenny viene y toca una puerta. 2 testigos, papá. Lo recibieron y escucharon. Lo demás lo hace Dios. Tenemos que estar preparados. Yo en el devocional fue confirmación. El pastor nos lo vuelve a decir. Tenemos que tener el poder de Dios. Orar y saber que aquí que nos podemos conseguir cualquier cosa detrás de esas puertas. Y tenemos que predicarle. Porque son almas perdidas. No podemos, este no. Lo que pasa es que este es diputado, este es concejal, no, eso están pendientes de hacer gobierno. No, hasta ellos también. Porque Timoteo, cuando dice orar por los que están en puestos de eminencia, la oración no es bendice al muchacho que trabaja, que sigas usándolo, Señor, para que siga tapando con los parches las avenidas. No, Señor,
Dame palabra, dame la oportunidad de presentarle el evangelio. O usa un instrumento, Señor, para que ese hombre se arrepiente y sea salvo. Esa debe ser nuestra oración. Que todos los hombres vengan al arrepentimiento y sean salvos. ¿Por medio de qué? Del evangelio de Cristo, la palabra de Cristo. Amén. Entonces, hermano, no podemos hacer acepción de personas. Estas personas eran puros judíos. Y el Señor dijo, todo el mundo, todas las almas, eran judíos, gentiles, griegos, eran todos, hermano, los que estaban en las regiones. El mandato fue toda criatura. ¿Sí o no? ¿Y un griego no es una criatura creada por Dios? Hasta el Antiguo Testamento desea que todas las naciones le conozcan, ¿sabía? Vamos a ir rápidamente, que ya se me acabó, ya estoy terminando, ya cierro con estos dos versículos que usted me va a regalar. Isaías 54, no estaba en el bosquejo, me vino. El que voy a citar ahorita sí está ahí en la agenda, en la iPad. 54, versículo 2. Cuando llegue con un amén. Amén. Ahora esperen que yo llegue. Voy a leerlo desde el versículo 1 y cierro en el 2. O bueno, en el 3, perdón. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casa, ha dicho Jehová. Ahora escuche esto. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerzas tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha, a la izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Qué le está diciendo Dios al pueblo? Ustedes, al creer en mí, ustedes van a comprender que no solamente Israel, ustedes van a ser el instrumento para que las demás naciones conozcan al Dios vivo, al Dios real, al Dios que está ahí haciendo maravillas, creyendo, y ustedes despojándose de su paganismo. Hermano, Dios quiere que todas las naciones les conozcan. No es solamente a su pueblo, y por eso es que están ahí. Y ya el pastor se lo ha dicho miles de veces, nos lo ha dicho aquí en el púlpito, dándose golpe de cabeza, recibiendo bala y recibiendo ojivas por no reconocer a Cristo como su Señor y su Mesías. Concluimos en Romanos 10. Romanos 10. El evangelio, entonces, ¿debemos expandirlo, hermano? ¿O lo debemos quedar aquí? Ellos lo tuvieron que aprender por el sacudón. Tuvieron un sacudón. Así como el que tuvo Venezuela, pero ellos lo tuvieron espiritual. Fueron sacudidos. Saulo de Tarso empezó a matar, hermano. ¿Sabían? Mató cristianos, familias cristianas. Imagínate sacándolo de las casas por las greñas a las mujeres. Porque él creía que eran herejes. Creían que esos estaban predicando cosas desviadas según la verdad. Su celo lo llevó a eso, a pedir certificados por el Sanedrín para matar a esa gente, y el Sanedrín haciendo fiesta. Hasta que Saulo tuvo que encontrarse con Cristo. Capítulo 9 se lo dejo de tarea. Es donde se levanta Saulo de un tremendo encuentro con Cristo, y ahora Saulo se transforma en Pablo para predicar al que él perseguía. ¿Qué tal? Mire Romanos 10, hermano, para culminar. Romanos 10, versículo 12. Romanos 10, 12. Permítame. 10, 12. Porque no hay diferencia entre
judíos y judíos, dice. No, judíos y griegos. Es decir, tú podrás ser hebreo, tú podrás ser de Atenas, de allá, de los griegos. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. No hay acepción de personas para Dios, hermano. Seas quien seas, seas chino, seas ruso, seas venezolano. Pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que clame y diga: sálvame, Señor, te necesito, estoy equivocado, renuncio, me despojo de mi vieja naturaleza, me despojo de mi viejo hombre que está viciado bajo los deseos engañosos del mundo, el cual opera por los hijos de desobediencia, que los controla nada más y nada menos que Satanás. Renuncio, te monto la renuncia, Satanás. Hoy te dejo y dejo por algo mejor, Cristo. Reconozco, Señor, que le serví a ese inmundo, pero ahora te reconozco que tú eres el verdadero. Perdóname, sálvame. Eso es invocar al Señor. No es cualquiera: sí, yo lo invoco, Señor. Cualquiera te dice Señor allá afuera. Pero ¿será el Señor del Señor o el Señor de la bodega? Y mire cómo culmina. Versículo 13: porque todo aquel, te lo explica, que invocar el nombre del Señor será rescatado, será salvo. Y aquí viene lo más tremendo, las preguntas. ¿Cómo pues, si haces acepción de personas, invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo que no han creído? Sí, porque ellos se criaron bajo unas tradiciones religiosas y no han invocado verdaderamente al Señor. No han creído. ¿Y cómo que no han creído? Pero ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Si hago acepción de personas, ¿cómo irán del Evangelio? No, lo que pasa es que ese es esto. No, lo que pasa es que esto. Empiezo a cuestionar y a mantener, lamentablemente, presunciones. Estoy bloqueando. No puedo hacerlo, hermano. Necesito entender. Y miren lo que dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas noticias, las buenas nuevas de Cristo. Quiere decir, iglesia de Jerusalén necesitaba irse a Samaria, a Judea y a todas las regiones hasta llegar hasta lo último. ¿Y sabe cómo lo hicieron? Por medio de una persecución. No esperes, iglesia, por el Evangelio, que nos persigan para salir a hacer la voluntad de Dios. Amén. Sigamos adelante. Dios me les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te damos la honra, la gloria, toda la alabanza te la mereces tú, mi Señor. Y permítenos, Padre, que por medio de tu palabra, por medio de todo lo que nos da, a través de ella, nos motives. Que tú seas el centro de nuestra motivación para seguir evangelizando, predicando en mi trabajo, en mi zona de hábitat, mi vivienda, al bodeguero, Señor, al camionetero, a mi vecino, Señor, que vaya con la iglesia a predicar las buenas nuevas de salvación, y que almas sean responsables y que podamos hacer la obra misionera como tú nos lo has ordenado, de ir y predicar a todas las criaturas. Todas las almas son importantes para Dios y Dios no las desecha. Nos desechamos nosotros mismos al no creer en el unigénito Hijo de Dios. Por eso necesitamos que el poder del Evangelio, su palabra, es suficiente para que un alma pueda ser transformada, regenerada y renovada con el poder de Dios. Gracias, mi Dios, que esta iglesia siga avanzando, creciendo e impulsándose